Bienvenidos al canal. En esta oportunidad analizaremos al relé térmico. El relé térmico es un dispositivo electromecánico diseñado para proteger a los motores eléctricos ante sobrecargas y recalentamientos. Es importante para aumentar el tiempo de vida útil de los motores, asegurando la continuidad de servicio de las máquinas, protegiéndolas de manera fiable y evitando las paradas imprevistas. El relé térmico está compuesto por 3 bimetales. Cada uno está construido por la unión de dos metales que tienen diferentes coeficientes de dilatación térmica. Al circular una intensidad de corriente superior a la ajustada en el relé térmico, los bimetales se calientan, provocando su deformación. Producto de ello, se da el cambio de posición de los contactos eléctricos. Una de las causas para la sobrecarga del motor es la falta de una fase en el circuito, aumentando la corriente y temperatura del motor. Tal como vemos en la imagen, al calentarse los bimetales, el contacto eléctrico normal cerrado se abre, desactivando el circuito de control y de potencia. Descripción de sus elementos. El relé térmico está compuesto por bornes eléctricos, denominados contactos principales, cuyas numeraciones 1, 3 y 5 son los bornes de fuerza de entrada, y 2, 4 y 6 son los bornes de salida de fuerza hacia el motor. También tiene contactos eléctricos auxiliares, cuyas numeraciones son 95 y 96 para su contacto normal cerrado y 97 y 98 para su contacto normal abierto, los cuales, tras una sobrecarga, cambian de posición. Posee un regulador de corriente, el cual tendrá que ser ajustado a la intensidad de corriente nominal del motor. Tiene un pulsador de test, el cual nos permite simular una sobrecarga. También posee pulsador stop para detener el motor y pulsador reset, el cual debe ser activado luego de resolver la sobrecarga, pudiendo seleccionar entre el reset manual o automático. Vemos al relé térmico en los cuales tenemos los pines de entrada 1, 3 y 5 que se conectan hacia la salida del contactor y los bornes de salida 2, 4 y 6 que se conectan hacia el motor. Tenemos los bornes de los contactos auxiliares 95, 96 contacto normal cerrado y 97, 98 contacto normal abierto. Tenemos al regulador de corriente, el cual debe estar ajustado a la corriente nominal del motor. Ese dato lo podemos ver en la placa del motor. La regulación de corriente debe estar apuntando hacia esta marca. Por ejemplo, en este caso lo estamos ajustando a 1,6 A. Si en la placa del motor indicaría 2 A, tendríamos que ajustarlo hacia el número 2. De esta manera. Si en la placa del motor indicaría 2,5 A, tendríamos que moverlo. Ahora sí está apuntando hacia 2,5 A. De esa forma se hace la regulación de corriente. Con la ayuda de un multímetro en la escala de continuidad, verifiquemos que el borne 95 y 96 se trata de un contacto normal cerrado. Tenemos un extremo en una punta y el otro. Verificando así su continuidad y comprobando que es un contacto normal cerrado. Hagamos la misma prueba con los contactos 97 y 98, contacto normal abierto, y notamos que no existe continuidad. Cuenta con un pulsador stop para detener el motor. Tenemos el pulsador reset para restablecer el sistema una vez resuelta la falla por sobrecarga. Cuando existe una sobrecarga en el circuito, los contactos conmutan, quiere decir que el contacto normal cerrado 95-96 se abre y el contacto normal abierto 97-98 se cierra. Para simular una sobrecarga, contamos con el pulsador test, el cual, una vez pulsado, hará la conmutación de los contactos auxiliares. Verifiquemos el funcionamiento del pulsador test. Notamos que cuando lo presionamos, el contacto abierto debe estar cerrado y el contacto cerrado debe estar abierto, simulando una sobrecarga. Verifiquemos ello en el contacto abierto. Existe continuidad indicando que ese contacto se ha cerrado. Y en el contacto normal cerrado, no existe continuidad indicando que ese contacto se ha abierto. Ya para casos reales, el relé térmico se activaría debido a la falta de una fase, por ejemplo. En ese escenario, lo primero que se tiene que hacer es solucionar el problema de sobrecarga. Una vez resuelta la falla, tenemos que presionar el pulsador test para restablecer los contactos.
Verifiquemos ello. Presionamos el reset. Vemos que el contacto 9798 vuelve a su posición original de normal abierto. Y el contacto 9596 vuelve a su posición de normal cerrado. El pulsador posee dos letras, H, Hand, reset manual, y A, de reset automático. Vemos que en este caso el reset es manual, con el borne sobresaliente. Si queremos cambiarlo a automático, tenemos que seleccionar. Vemos que el pulsador ya no sobresale y se mantiene en esa posición para realizar el reset automático. Verifiquemos la parte superior del relé térmico. Notamos que tiene tres terminales, los cuales van unidos hacia el contactor. Vemos que en los dos primeros casos el contacto se puede mover hacia la derecha o izquierda. Y el tercero tiene una sola posición. La posición correcta de los terminales dependen a qué contactor vayamos a conectar. Para ello tenemos este recuadro, en el cual, para ver la capacidad en corriente del contactor, verificaremos los dos últimos números. En el primer caso indica el número 32, quiere decir que si queremos unir este relé térmico a un contactor de 32 A, necesitamos este orden de terminales, en el cual el primero está hacia la derecha, el segundo está hacia la izquierda y el tercero mantiene su posición. Si el contactor que debe unir este relé térmico es de 25 A, el primer terminal debe estar a la izquierda y el segundo a la izquierda. Si lo uno a un contactor de 18 A, el primer terminal debe estar a la derecha y el segundo también a la derecha. Si lo uno a un contactor de 12 A, el primero debe estar a la izquierda y el segundo a la derecha. Por ejemplo, vemos que este contactor es de 18 A. Para ello vamos al relé térmico, verificamos en 18 A que los dos primeros bornes tienen que estar hacia la derecha para que pueda ser conectado hacia el contactor. Quedando finalmente de esta manera. Veamos la simulación del relé térmico en KDesimu. Tenemos los contactos eléctricos auxiliares normal cerrado y normal abierto, unidas a las lámparas. Para simular la activación del relé térmico, presionamos el pulsador test. En ese momento, se da la conmutación de sus contactos auxiliares, abriendo el contacto normal cerrado, apagando la lámpara verde, y cerrando el contacto normal abierto, encendiendo la lámpara ámbar. Podemos restablecer sus contactos auxiliares presionando el reset. Vayamos a implementar el circuito simulado. Para ello necesitamos un interruptor termomagnético para conectarnos a la fuente de 220 V de corriente alterna. Necesitamos el relé térmico, dos bornes de control 95, 96, 97, 98. Bornes de control 95, 96, 97, 98. Y dos pilotos luminosos, cuyos bornes eléctricos se encuentran en la parte posterior. Los bornes X1 y X2 de los extremos de las lámparas los estamos viendo a continuación. Verifiquemos el cableado. Notamos que desde una línea se conecta hasta el borne 95 del relé térmico. Desde la salida del interruptor termomagnético, una línea se conecta hasta el borne 95 del relé térmico. Del borne 95 lo unimos con el borne 97. Del borne 96 del relé térmico conectamos un extremo de la lámpara verde. Del borne 96 del relé térmico conectamos a un extremo de la lámpara verde. Del borne 96 hemos cableado hacia un extremo de la lámpara. Del borne 98 cableamos hacia un extremo de la lámpara roja. Del borne 98 cableamos a un extremo de la lámpara roja.
Del borne 98 hemos cableado hacia un extremo de la lámpara. Unimos los extremos libres de las lámparas. Los extremos libres serían estos puntos. Ya se encuentran unidos los extremos. De la unión entre las lámparas, llevamos un conductor hacia el neutro. De la unión entre las lámparas, llevamos a un conductor hacia el neutro. A la conexión entre los extremos de la lámpara hemos unido un cable que va hacia el neutro, tal como indica en el plano. A la unión conectamos un cable hacia el neutro. Veamos su funcionamiento. Si subimos el interruptor termomagnético, las dos líneas ingresan hacia el circuito. Como el contacto de bornes 95-96 es un contacto normal cerrado, la corriente fluirá encendiendo la lámpara verde. En los bornes 97 y 98 se encuentra un contacto abierto, el cual impide el paso de la corriente, permaneciendo la lámpara roja apagada. Subimos el interruptor. Notamos que se enciende la lámpara verde, ya que pasa por un contacto cerrado, y la lámpara roja está apagada, ya que proviene de un contacto abierto. Ahora presionaremos el botón test para ver la conmutación de sus contactos. Notamos que cuando presionamos el test se prende la lámpara roja, ya que se dio la conmutación de contactos. Quiere decir que este contacto normal abierto se ha cerrado, encendiendo la lámpara roja, y este contacto normal cerrado se ha abierto, apagando la lámpara verde. Esa sería la simulación de una sobrecarga. Si quiero restablecer los contactos, tengo que presionar el botón reset. Notamos que la lámpara verde se prendió y la roja se apagó, ya que este contacto volvió a estar cerrado y él volvió a estar abierto. Esas serían las pruebas eléctricas que se pueden hacer con los contactos auxiliares del relé térmico. Espero que el tutorial haya sido de su agrado y hayas podido aprender un poco más. No olvides suscribirte al canal de Electrónica con el Profe Alfonso. Subo videos de electrónica, electricidad y automatización industrial todos los viernes.